Fuego. Yo sé. Gracias que vinieron. Sí, puede ser entonces. Bueno, pues vamos a continuar con las actividades de estas primeras jornadas de ciencia de datos. Creo que el tiempo de una jornada, una discusión interesante con colegas expertos en el área, ¿no? Agradecemos, la verdad, la presencia del director de división, el profesor Román Linares. Los invitados están el doctor Alfredo Garbuno, coordinador de la maestría en ciencia de datos del ITAM, el profesor Ricardo Marcelín, de la UAM Iztapalapa. Entonces, pues voy a leer un poquito algunas reseñas para que nos conozcan. El proyecto Morales ya lo conocen, hablando el día de ayer. La profesora Oscar Yáñez, el gran tema que nos encanta ayer, que nos dio el día de hoy. Bueno, y a mí ya me ubica, ¿no? Empezaré con el doctor Román Linares Romero. A ver si no me equivoco, lo saqué de internet, del satélite personal. Nació en Brasil. Como brasileño que me visita. No había pensado que sueco. Entonces, el doctor Linares tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en física por la UNAM. Estancia postdoctoral en el Center Theoretical Physics de la Universidad de Groningen, es decir, de los Países Bajos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha hecho múltiples estancias de investigación. La verdad que vi su currículum, han viajado casi por todo el mundo, desde la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? El Instituto de Física Teórica en la UAM de España, ¿no? Ha estado en el Instituto Hannover de Alemania, en el Instituto Bremer en Alemania también, en la misma Universidad de Groningen en los Países Bajos. Ha estado por todos lados. Ha sido responsable de múltiples proyectos nacionales e internacionales. Ha sido vicepresidente de la División de Gravitación y Física Matemática de la Sociedad Mexicana de Física. En algún momento, jefe del Departamento de Física, jefe del área de Gravitación y Cosmología ahí en la UAM Iztapalapa, representante de los profesores del Departamento de Física ante el Consejo Académico. Es decir, ha trabajado en diferentes bases, ¿no? Por todos lados, con estudiantes, con profesores, con investigadores de la UAM. Actualmente, y para nuestra fortuna lo digo en serio, es director de la División de Ciencias Básicas y Ingeniería de la UAM. Gracias, Román, por acompañarnos aquí. Continuaré con el doctor Ricardo Marcelín. El doctor Ricardo Marcelín recibió el título de Ingeniero en Electrónica con especialidad en Telecomunicaciones por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Iztapalapa, en 1987. El grado de maestro en Ciencias con especialidad en Computación por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINDESTAT, del IPN, en 1992. El grado de doctor en Ciencias en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2004. Es profesor titular en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa desde 1990, donde colaboró en la creación de los programas de maestría y doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información. También se desempeñó como jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica entre 2015 y 2019. Sus intereses de investigación se enfocan en los aspectos teóricos y prácticos de la computación distribuida, en especial los problemas relacionados con la coordinación y la tolerancia a fallas. El doctor Ricardo Marcelín Jiménez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como consultor estuvo a cargo del diseño y construcción del sistema de archivos Babel, que es un sistema definido por software de alta disponibilidad y basado en el paradigma de almacenamiento de objetos, que puede crecer hasta la escalada de petabytes. Babel es un proyecto desarrollado por el Infotec, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
y se usó para almacenar información del INEGI y del Instituto Nacional de Rehabilitación y del propio Infotec. Actualmente colabora con la Rectoría General de la UAM en la construcción del sistema para el manejo de catálogos digitales de la universidad, que incluye un sistema de almacenamiento denominado ALEF. No sé si algo me faltó. Y quiero terminar presentando a un gran colega, digo, todos estamos aquí en el medio académico de investigación, un gran colega del ITAM, al doctor Alfredo Garduño Íñigo. Lo conocí recientemente en una invitación por ahí al ITAM y nos enteramos que pues, actualmente es coordinador de la maestría en ciencia de datos ahí en el ITAM, ¿no? El doctor Alfredo Garduño Íñigo es licenciado en matemáticas aplicadas y actuaría y maestro en ciencia de datos por el ITAM. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Liverpool, en Reino Unido. Al finalizar, realizó una estancia postdoctoral en los departamentos de matemáticas computacionales y geología y ciencias planetarias en el Instituto Tecnológico de California, ahí en Caltech. Actualmente es profesor de tiempo completo en el departamento de estadística del ITAM y colabora en el proyecto CLIMA para incorporar incertidumbre en los procesos de asimilación de datos. Sus temas de interés: problemas inversos, bayesianos, ¿no? Temas que hemos estado manejando durante el evento y el taller, asimilación de datos, lo que preguntaba el doctor Héctor Morales en la mañana, ecuaciones diferenciales estocásticas, estadística bayesiana no paramétrica y análisis numérico, entre otras áreas. Actualmente, como lo acabo de mencionar, pues es director de la maestría en ciencia de datos del ITAM. Entonces creo que, bueno, un aplauso, profesor. Digo, a pesar de que son queridos colegas, creo que tienen la calidad tanto académica como en términos teóricos y aplicados de hablarnos en esta mesa y tratar un poquito de discutir desde las diferentes perspectivas computacionales del doctor Marcelín, por ejemplo, de la educación a nivel privada, en instituciones de educación superior, alguien como director de división que maneja varias ideas, varios departamentos, ese enfoque integral, pues siempre es importante tener esa visión de todos, ¿no? Lo que hemos estado diciendo a lo largo del evento, de estos talleres, es que en la diversidad está la riqueza. Entonces, esa es la idea principal. Entonces, vamos a tratar de empezar, la dinámica sería tratar de empezar con una ronda de preguntas, respuestas 5 minutos cortas, hacemos una segunda ronda y después damos la pauta a los asistentes por si quieren preguntarle a alguno de los panelistas y hasta agotar de acuerdo una hora. ¿Les parece? Perfecto. Pues muy bien, ¿no? La primera pregunta sería, entre sus experiencias, ¿cómo ven la ciencia de datos a nivel nacional en las instituciones públicas o privadas? ¿Alguien quiere empezar, Ricardo? Sí, pero aún así, bueno, me enfermé, pero lo puedo. Sí. Híjole, es una muy buena pregunta. Todavía, y mi impresión es que la ciencia de datos, independientemente en el ámbito privado, en el ámbito público, apenas está en su niñez. No diría que estén en pañales, porque ya ha pasado mucho tiempo, ya ha estado madurando, pero todavía lo que encuentro es un discurso poco enfocado en lo que es la ciencia de datos a nivel académico y a nivel industria. Todavía encuentro el rol del científico de datos en muchísima discusión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cómo contribuye un científico de datos en una empresa, en una organización? Mi perspectiva es que estamos pasando una etapa donde el científico de datos se le consideraba casi como el webmaster de los 80s. Nos estamos dando cuenta que no es el webmaster, ya no es un unicornio, ya no es una persona que debe de hacer todo. Ya poco a poco las instituciones están volcando a ver al rol de la ciencia de datos como
un rol compartido, un rol donde para hacer ciencia de datos en una empresa se necesita un grupo de personas. Y aludiendo a la frase, ¿no? En la diversidad está la riqueza, ya está madurando un poco más el ámbito para decir, el científico de datos, en un equipo de ciencia de datos necesitamos personas especializadas en la parte técnica de infraestructura, en la parte técnica de estadística, en la parte técnica de los modelos matemáticos de aprendizaje de modelado predictivo, y ya estamos empezando a reconocer eso, y el campo hacia eso está evolucionando, ¿no? Ya no pensar en el científico de datos como un webmaster, una persona todóloga que lo sabe todo desde sistemas operativos hasta la técnica más avanzada de la estadística para hacer inferencias, sino que ya lo estamos viendo como una gama de especialidades, ¿no? en la misma familia. Sí. Gracias, Alfredo. Muy bien. Ricardo. Hola, buenas tardes a todos y todas, y primero que nada, muchas gracias a los organizadores por esta invitación. A mí me parece que en general las universidades públicas siempre hemos tardado mucho en reaccionar. Siempre, a ver, voy a poner un ejemplo para decirlo rápido. Por ejemplo, el doctorado en computación de la UNAM, pues fue realmente tardío, ¿no? O sea, ya estábamos, creo que en los 80s. Imagínense, estábamos en los 80s cuando la UNAM dijo, creo que deberíamos de tener un doctorado en computación. Entonces, yo saludo con mucho gusto esta iniciativa de mis colegas y amigos, porque creo que eso permite tal vez acelerar esa reflexión que les falta tanto a las organizaciones y en particular a las universidades para decir, necesitamos estos cambios. En ese sentido también yo quisiera decir que estamos en un momento, estamos inmersos en un momento de crisis, yo diría de crisis global, prácticamente de redefiniciones, y creo que también esta es una buena oportunidad para replantearnos hacia dónde va la universidad, observar los rumbos que sigue la educación en otras partes y aprovechar la experiencia que hay en otros lados, ¿no? Entonces, en particular, por lo que se refiere a la ciencia de datos, me parece que ya hay un punto de madurez, efectivamente, y comparto la opinión de mi colega, el profesor Alfredo, pero creo que sí tenemos en la UAM la experiencia de crear nuevos planes de estudio. Entonces, valdría la pena mucho, creo que este es un esfuerzo en esa dirección, decir, ¿lo hacemos o no? Creo que ya es un perfil profesional que ha perdido, en un principio era muy difuso y poco a poco se están replanteando los alcances, las competencias profesionales que debe de tener, o como dice el propio Alfredo, o las diferentes especialidades que debe tener aquellos que se dedican a estas áreas, y creo que vale la pena. Con ello mismo también valdría que reflexionáramos sobre lo que puede ser, lo que podría aportar un científico de datos a partir de los recursos humanos de que disponemos en la UAM, y tal vez podríamos plantear entonces un perfil muy singular, muy especial. Yo apostaría mucho a eso, ¿no? De que en la UAM tenemos la capacidad como para plantear un científico de datos, pero con un sesgo particular que lo haga singular. Gracias. Bueno, también buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Gabriela, aquí a este lugar. Pues fíjense que yo soy de esos físicos, bueno, tradicionales, ¿no? Yo soy de niño, bueno, no de niño, de adolescente, ya estoy exagerando, de adolescente empecé a ver todas estas historias de Newton con la manzana y Einstein, y de hecho a la parte de la física que yo me dedico, yo la verdad agarro un lápiz, una goma y hago mis cálculos, ¿no? Algunas veces ocupo algún sistema de cómputo para hacer algunos cálculos más rápido,
pero yo soy de la vieja escuela, esta escuela soñadora y todo. Sin embargo, me doy cuenta, o me di cuenta también cuando era estudiante, pues que no todo el mundo era así, ¿no? Y, por ejemplo, yo me dedico a un área de la física, que tiene que ver, pues, se llama física de teoría de cuerdas, cosas así, que tienen que ver con partículas. Pero ya en el mundo real, por ejemplo, toda la gente que se dedica a hacer experimentos con partículas, pues la cantidad de datos que ellos tienen a su disposición es impresionante. Y además tienen que limpiarlos, ¿no? Porque también tienen mucho ruido. Entonces, ya cuando empezaba a ver cómo era el mundo de veras, ¿no? Ya no solamente el mundo de colores en el que yo vivía con un papel y un lápiz y que hacía ecuaciones, etcétera, uno se empieza a reflexionar sobre todo esto que ha avanzado el ser humano en analizar muchísimos datos, ¿no? Por ejemplo, experimentos que están cercanos a lo que yo hago en una hojita de papel, pero que ellos lo hacen de veras, es todas estas colisiones, por ejemplo, en el CERN, ¿no? Cuando ellos analizan las colisiones, la cantidad de datos que ellos obtienen, almacenan, es impresionante. Y después tienen que limpiarlo, ¿no? Recientemente otra cosa que fue muy famosa, más o menos en el área que yo me muevo, son todas estas detecciones de ondas gravitacionales, que fue un boom, ¿no? Y también obtienen muchos datos que tienen que limpiar y que tienen grandes cantidades de datos que tienen que hacerles cosas. Y entonces es cuando ya fui un poquito más maduro que dije, hay mucha gente que se dedica justo a cómo tratar con muchos datos, ¿no? Cosas que yo no hacía o que yo no hago en la parte profesional, y que uno se da cuenta lo importante que son y también lo complicado que pueden llegar a ser, ¿no? Y todas estas técnicas que se han ido creando para justo sacarle significado a todo esto, ¿no? Entonces ahora ya un poquito con los años que han pasado valoro todo esto que hay ahí, y pues simplemente puse dos ejemplos que tienen que ver con la parte de la física en la que yo me muevo, pero obviamente esto de la ciencia de datos es muchísimo más amplio. Y justo entonces pues conocí a Gabriel, yo ya conocí a Héctor desde que éramos estudiantes. No les cuento nuestras anécdotas porque sería muy largo, pero y justo entonces ahora, bueno, ya también en estos puestos directivos, cuando uno empieza a tener a ver diferentes campos y ver todo lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces empieza uno a ver diferentes perspectivas. La verdad es que este campo yo creo que ya ha madurado mucho en el mundo. En México, tal vez en algunas universidades todavía apenas está empezando, ¿no? En las universidades públicas, bueno, está empezando como una cuestión de crear licenciaturas o crear maestrías, pero realmente la gente ya trabaja con esto desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces ahorita algo en lo que estamos muy interesados en la UAM y sobre todo en la UAM Iztapalapa es justo a echar a andar este tipo de análisis de una manera mucho más sistemática y darle a la gente que estudie este tipo de licenciaturas o maestrías todas las herramientas computacionales y de análisis para que puedan sacar información de lo que se hace, ¿no? Entonces, yo creo que algo que sí siempre ha pasado en las universidades públicas, aquí, bueno, colegas del ITAM, ellos son mucho más rápido que las universidades públicas nos movemos siempre como mucho más lentamente, nuestra viscosidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, es como, ¿se acuerdan de, bueno, todos son muy jóvenes, pero estaba el hombre de Malvavisco, ¿no? La película de los cazafantasmas, ¿no? Entonces, a veces siento que así nos movemos las instituciones públicas, como es el muñeco de Malvavisco, pero yo creo que también los tiempos están cambiando, la gente que está ahora a cargo de las universidades entiende que tenemos que ser mucho más ágiles para responder a todos estos retos, y ahorita en la UAM estamos muy interesados en empezar a armar cuestiones en ciencias de datos como muy robustas y bien estructuradas, sobre todo porque tenemos todo el capital humano, ¿no? Entonces, yo sigo siendo de estos científicos que agarran un lápiz y un papel y mi goma, ¿no? Eso creo que no va a cambiar mucho, pero valoro muchísimo lo que hacen mis colegas que sí agarran la computadora y que agarran un montón de datos y que son capaces de, pues algo que yo como teórico veo y digo, pues aquí no se ve nada, ¿no? Es como cuando uno ve la tele, solo puntitos, ¿no? Y de ellos son capaces de ahí de sacar imágenes nítidas y todo, y digo, wow, qué padre. Y entonces yo esperaría que próximamente, y por próximamente digo muy rápido, al menos en la UAM podamos subirnos a este tren que ya va avanzando, que va rápido. Yo no sabía que tenía ya la maestría, pero pues vamos a subirnos a este carro y
a tratar de echarlo a andar lo más rápido posible en la UAM para que podamos contribuir también a la formación de recursos humanos en estas cuestiones que son importantísimas. Yo nada más les mencioné dos cosas: física de partículas, ¿no? O cuestiones de física, que son las que yo me muevo, pero realmente la aplicación de estas herramientas es grandísima, y la necesidad de tenerlas bien aceitadas y de tener gente trabajando en eso, hoy en día nos damos cuenta todos que es súper importante, ¿no? Entonces yo la dejaría ahí como la primera. Gracias, Román. Héctor, Oscar. Bueno, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, a menos de que Gabriel luego cuente un poquito la historia, porque nosotros ya tenemos un grupo de ciencia de datos en la UAM, que es transversal, en el sentido son dos áreas, dos departamentos. Sí, bueno, yo digo que hemos estado madurando la idea de cómo aterrizar luego esto en la parte de docencia. Actividades de difusión, pues esta es parte de la difusión, es parte de docencia, pero todavía no está institucionalizado, en el sentido de que pues, no hay un programa que, digamos, en el que regularmente participemos. Eso sí, es obvio que estamos atrasados, pero hablando con no Román, sino con el director de la división, me había dicho en alguna plática informal, búscate qué hay de los programas en el mundo, por ejemplo, de los cursos y estas cosas, ¿no? Eso ya lo había hecho, de hecho le había comentado, pero recientemente, aparte de ver currículums de ciencia de datos, digo, no solo en el ITAM, porque volteamos a ver primero el área metropolitana, la UNAM también tiene ya, también me metí a ver, por ejemplo, programas en Estados Unidos, o de gente que conozco en Estados Unidos, en mismo Japón, y recientemente me topé, no sé si ustedes están conscientes, pero a la National Science Foundation, digamos el CONACYT gringo, pero es el CONACYT de Dios, que no depende, por cierto, de ningún periodo presidencial. Se pelean con Trump, es el que más se ha peleado, pero realmente eso sí ven a largos plazos. De hecho, las academias de ciencias en Estados Unidos, que reúnen ingenieros, científicos, etcétera, ellos ponen planes de a 20, 30 años, ¿no? Entonces es como uno realmente debería de hacer las cosas, pero bueno, ahora sí que nuestra infraestructura política nos da para eso, para lo que ya sabemos, que cada sexenio puede que cambien las políticas, incluso en el sexenio ni haya políticas, ¿no? Pero bueno, el punto es que me dio la tarea de investigar, sacar una convocatoria reciente en la National Science Foundation para poner hubs en instituciones educativas y empresas aledañas a la institución educativa. Están regando nada más $200 millones para financiar proyectos, más o menos unos 20, pues imagínense cuánto les toca. Y yo pensé, porque dije, pues si nosotros podemos solicitar, pues ¿por qué no? No, estoy investigando si se puede desde fuera, porque la National Science Foundation necesita un partner dentro para poder. Pero lo que sí es que sí se requiere del concurso de varias instituciones, o sea, no es un individuo el que solicita el dinero ya, como es la visión de los equipos que se arman para trabajar en ciencia de datos. Lo que descubrí es que tienen un mapa interactivo súper bonito, tienen más o menos del orden de 300 centros de investigación en inteligencia artificial, no son así llamados, se llaman Harvard, se llama Stanford, se llama Caltech, bueno, donde yo estuve también, en Colorado, etc. Todas las universidades públicas y privadas que participan en el proyecto tienen dentro una semilla de inteligencia artificial, le llaman, y alrededor hay empresas o otras instituciones de menor rango, pero todas colaboran para proyectos locales o proyectos federales. Y resulta que, pues obviamente listaron sus problemas, digamos, prioritarios del 1 al 20, aunque no sé si acuerdan, cuando llegó Obama a la presidencia, él decía que iba a dar los proyectos del milenio, una cosa así, planteó como 10 puntos, entre otros los de energía, por ejemplo, transformarse a energías limpias, dejar el petróleo no a cero, pero sí dejarlo un poco a un lado, etcétera. Todos esos proyectos ahí están, salud, todos los que se imaginen que implica, por ejemplo, pues, mover una sociedad. Entonces, todos estos centros de investigación no trabajan para hacer las cosas nada más en abstracto, así en papel, y que, mira, mi modelo se publica, nada más lo leen yo, mi parte, y ya. No, o sea, sí tienen un objetivo concreto y práctico, pero claro, no es que le hayan girado digamos, el objetivo a la universidad tal, no, le han pedido, ustedes siembren una semilla dirigida en esta dirección, si quieren seguir haciendo gravitación, está bien, qué bonito, no es cierto, esa es una rama, esa es una rama, yo reconozco, conocí a Kip Thorpe en Estados Unidos, cuando presentaron el proyecto de ondas gravitacionales.
ellos no presentan, ¿cómo decirlo? En el sentido tradicional no presentan una investigación clásica. En realidad es un consorcio, participaron todos los países europeos, Japón, mismo Estados Unidos, Australia, para formar la red de detección de ondas gravitacionales, pero me acuerdo que el desarrollo del proyecto era como un ecosistema, es decir, no iban a requerir solo físicos, estaban matemáticos, computólogos, incluso hasta biólogos, porque incluso tenían el asunto de dónde pueden colocar, por ejemplo, las bases para observar, ingenieros que medían, por ejemplo, el asunto de la sismicidad, etcétera, para poner tecnología de punta para poder detectar las ondas gravitacionales. Es decir, nos presentaban algo que no se puede realizar, digamos, ya dejen ustedes de un individuo, o sea, ni siquiera una nación, ¿no? O sea, se requiere el concurso de varios. Ahora, en ese sentido estamos muy tarde, ¿no? Desde luego, pero pues si no empezamos, pues vamos a estar más tarde, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en estos años, la verdad es que ahora sí se nos atravesó la pandemia, no fue para bien. Sí nos pasó al lado virtual, eso vieron, el seminario de ciencia de datos lo mantuvimos durante casi 3 años de forma virtual, haciendo estos esfuerzos, pero además algo, digamos, agradable es que podíamos invitar a colegas en Japón o en España y no tenían que venir, ¿no? Lo único era el problema de los horarios, ¿no? Porque estábamos nosotros a las 7 de la noche y el de Japón estaba a las 9 de la mañana, ¿no? Del otro día. Entonces, pero salvo esas cosas, fueron muy buenas experiencias. Yo creo que es algo que se tiene que recorrer, se tiene que reconocer. Ahora cuando, por ejemplo, el doctor Ricardo Marcelín y su equipo presentan esta parte de almacenamiento de datos, que es, como bien lo dijo, yo creo que es un aspecto importante. O sea, no podemos pensar en que lo que vamos a hacer, si fijan todo lo que pusimos para el taller, la infraestructura, eso no es nada más lo pensamos y se hace, ¿no? O sea, se tiene que hacer, es decir, se tiene que materializar la infraestructura, incluso poner el servidor, tener el proyecto de la división, que también le agradecemos a la división, ¿verdad? Tenemos el proyecto y entonces este evento también fue financiado por un proyecto de la división. Yo creo que esos esfuerzos a la larga, yo creo que nos van a beneficiar a toda la comunidad, es decir, no solo a los profesores, no solo es en la investigación, porque es un ecosistema, lo quiero ver así, ¿no? Los equipos para hacer ciencia de datos, efectivamente, el experimental no se va a convertir en teórico y el teórico no se va a ir al laboratorio a medir, ¿no? Yo lo he intentado, yo he visto, no, las cosas no son triviales, ¿no? Entonces, mejor unir los expertices de todos y colaborar, pero, digo, el sesgo ahí sí, si me dicen, por ejemplo, Ricardo, Román, institucional que puede dar la universidad, la UAM en particular a ciencia de datos, yo creo que estamos metidos, ahí sí a lo mejor diferimos, por ejemplo, en la perspectiva que pueda tener una universidad privada como el ITAM, ¿no? Yo lo entiendo, pero precisamente tenemos que voltear a ver nuestras fortalezas, a lo mejor en cierta parte de la modelación matemática somos buenos y al mismo tiempo en la parte experimental. O sea, tenemos que destacar eso, es decir, la ciencia de datos no se va a acomodar solo, por ejemplo, a cosas que tengan que ver, se los mencioné al principio del taller, lo del mercado, ¿no? No necesariamente, aunque nos movamos a un asunto de medir, o bueno, pues experimentales y nosotros hacer análisis, no necesariamente son una gran cantidad de datos. A veces eso no es así, se los ilustré con ejemplos así medio sencillos, pero esas son de las cosas que sí tenemos que buscar en la UAM, digamos, de nuestras fortalezas y debilidades al respecto. Entonces ahí lo dejaría. Sí, gracias. Fíjate que yo nada más agregaría, Gabriel, todos, que es la oportunidad de oro para la UAM de concretar esta idea de que la docencia es divisional, ¿no? De que no un departamento se hace cargo, cuando sucede por la naturaleza disciplinar, pero esta idea de que todos nos podemos hacer cargo de la docencia de todos, o al menos en parte. Esta es una oportunidad de oro porque este tema llama a la concurrencia de todos los conocimientos y los saberes. Muchas gracias. Digo, aunque han tocado ya algunos puntos comunes todos, me gustaría preguntar una siguiente inquietud de ¿qué retos ven, tanto técnicos de almacenamiento como de formación de recursos humanos o tecnológicos en su gran aspecto en implementación a futuro de ciencia de datos aquí en México? Adelante, Ricardo, por favor. Es que me pasó un baloncito para gol el Oscar. Yo voy a decir cuál es el reto más grande de la universidad. Ajá, y de la UAM en especial, ¿no? Es a mí, es en donde me muevo, pero además
para mí es motivo de preocupación. En mi anterior intervención yo decía que estamos inmersos en una crisis de la educación a nivel global, pero en particular en la universidad. La pandemia nos vino a orillar a replantearnos muchas cosas. La manera como impartimos nuestras modalidades de conducción se trastocaron, pero además nuestros chicos no son los mismos que solían ser. Recuerdo que alguna vez hicimos un seminario de educación y decía alguna profesora que es especialista en educación, nos viene un tsunami en la educación. El tsunami es porque estamos recibiendo chicos que, vamos a decirlo de esta manera, terminaron su prepa o los últimos 2 años de su prepa los hicieron sin pararse en el aula y como ellos les dio a entender, ¿no? Y eso es lo que estamos recibiendo. Entonces, esta crisis nos orilla a revisar cómo estamos haciendo nuestra docencia, cómo la podemos mejorar, cómo podemos plantearnos nuevas formas, ¿no? Aprovechando tal vez lo mejor del viejo mundo o la vieja era, lo que solíamos hacer, pero también las cosas que nos salieron bien en estos 2 años de experimentación. Y como parte de esa reflexión también he caído en la cuenta de que la UAM tiene una gran fortaleza que es su modelo divisional. Es decir, lo voy a decir así, los físicos ofrecen física independientemente de si tú vas a ingeniería electrónica, ingeniería biomédica, matemáticas, la propia física, los físicos ofrecen física. Y yo no dudo que haya también buenos profesores tal vez de mi departamento que podrían ofrecer una materia de física, siempre y cuando el profesor esté dispuesto a seguir un plan, un programa de estudio que establecieron un conjunto de especialistas para tal fin. Pero en el curso de los 45, casi 50 años, estamos a punto de cumplir, pues a partir del segundo año nos desviamos mucho de ese modelo. Y entonces, este es casi, lo siento por mis compañeros porque ya lo estoy diciendo 20 veces y ya sueno a disco rayado, pero es muy importante que reflexionemos al propósito. Ustedes no saben cuántos cursos de introducción a la programación hay en CBI. O sea, hay un curso de introducción a la programación para matemáticos y es distinto del curso de introducción a la programación para computólogos y es distinto del curso de introducción a la programación para científicos en ciencias atmosféricas y es distinto. Y entonces uno se pregunta, ¿será realmente que tienen que ser tan distintos? Y entonces ahí estamos perdiendo oportunidades. Entonces, regreso a mi punto original. Si queremos y tenemos la intención de ofrecer una licenciatura o una maestría en ciencia de datos, tendríamos que regresar a ese modelo divisional y por lo tanto decir, ¿quién me ofrece el curso de introducción a la programación? No crees otro, introducción a la programación para científicos de datos. No. Agarra el curso de introducción a la programación que ya existe, ¿no? Agarra el curso de, por ejemplo, programación orientada a objetos o el curso de métodos numéricos que ya existe. Ese modelo, que si quieren un poco, es un modelo un poco como de súper, el coordinador dice, agarro de acá y agarro de acá, es muy ágil y muy flexible y lo perdimos. Entonces, yo creo que ante la urgencia de tomar decisiones y crear nuevos programas y todo, necesitamos primero pasar por esta idea de regresar a nuestros modelos. El jefe no me dejará mentir, lo mismo pasa para los electromagnetismos y lo mismo pasa para las termodinámicas, etcétera, etcétera. Eso no es posible, porque al final de cuentas tenemos un grupo de introducción a la programación para matemáticos de 5 alumnos y otro de científicos de datos de 3 alumnos. Entonces, ¿cuántos recursos estamos desperdiciando? Pero además de todo eso, ¿qué riqueza de convivencia estamos dejando pasar? Porque una de las grandes potenciales de la universidad, que nosotros lo vivimos en nuestra generación, es que nosotros tomábamos circuitos eléctricos con biomédicos e incluso con algún computólogo que quería llevar la optativa. Y llevábamos introducción a la programación, pues creo que con todo el mundo de la división, era una sola introducción a la programación, ¿no? Y eso es importante también, y es parte del modelo de la universidad que estamos desperdiciando.
Entonces, ya no me quiero extender porque ya se dio cuenta que este es un tema que me apasiona. Entonces, yo pues retomando la pregunta no sé si decirlo como crisis o... Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. La crisis o la situación actual de la ciencia de datos y de los practicantes de la ciencia de datos, y sí, conectándolo no solo en el ámbito industria privada o laboral o también académica, ¿no? Las universidades cómo van a reaccionar ahora, el consumo de recursos educativos ha cambiado muchísimo, ¿no? Y más que bien, yo no tengo tanta experiencia como todos mis colegas aquí en la docencia, porque... ¿Nos dijiste viejos? No. No lo digo en ese sentido, más bien mi inexperiencia en la docencia ha sido, empezó con una pandemia. Mi primer curso de licenciatura que tuve que impartir empezó en una pandemia. Y me tocó darlo pensando en cómo pregunté cómo me hubiera a mí gustado recibir este curso, que creo que todos lo hacemos cuando damos clases, cómo doy el curso, bueno, pues cómo me hubiera a mí gustado recibirlo. Y encontré un discurso muy distinto, porque estábamos en medio de una crisis sanitaria, ya no estamos en medio de una crisis sanitaria, creo, ya estamos saliendo, pero la forma en que estamos consumiendo la información, la forma en que los chicos consumen información para aprender, ha cambiado drásticamente. Y eso lo traigo a la mesa porque, vuelvo a traer a la mesa porque para mí, como director del programa de ciencia de datos, el mayor riesgo que veo en la práctica, de los especialistas, y me gustaría que se haga no solo en mi programa, sino de otras universidades, pero de la disciplina, disculpame, no alguna disciplina, no quiero entrar en estos temas, pero es cómo las universidades van a responder a eso, porque ahora también los bootcamps están ahí, cursos no quiero decir informales, pero académicamente informales están ahí, con unas promesas increíbles, ¿no? En 3 meses estás científico de datos, nada más tienes que pagar $200 por un curso de 6 semanas. ¿Cómo las universidades pueden estar? ¿Cómo las universidades pueden responder a esto? Y coincido completamente en la parte de las universidades no solamente tienen la formalidad a la hora de impartir cursos, tienen el acervo humano para poder hacerlo. Y me gusta mucho la intervención anterior porque sí, yo no necesito, para hacer programación, no tengo que contratar a un especialista en enseñanza de programación a datos, ¿no? Ya las universidades tienen todo ese acervo, piénsenlo como una biblioteca, ya tenemos, cada profesor es un libro, cada profesor es una fuente de información y pueden contribuir de esa manera, ¿no? Y lo traigo también con ahorita que estabas participando, pues, justo como decía, ¿no? Cuando me presentaste, yo participo en un proyecto que se llama Clima. Y Clima es Climate Modeling Alliance, ¿no? Es la alianza de modelos climáticos. Un grupo, un conglomerado de investigación y de aplicaciones en universidades privadas y universidades públicas de Estados Unidos enfocadas a un fin, donde la diversidad es increíble, ¿no? Entonces también me gusta esta participación, me gusta la pregunta porque ahí está el medio. ¿Cómo las universidades van a responder a esto? Porque solo las universidades creo que tienen la formalidad académica para poder responder. Gracias. ¿Toman por ahí?
Quisiera decir tantas cosas con todo lo que he escuchado, ya no sé por dónde empezar, pero déjenme contarles una anécdota, no sé si venga al caso, ¿no? Pero me acordé ahorita de esa anécdota. Ya tenía un amigo en la licenciatura, me acuerdo, y él era muy serio, muy callado, ¿no? Entonces, estudiaba física igual que yo, entonces le pregunté, oye, ¿y tú por qué estudiaste física, no? Me dijo, no, dice, porque yo pensé que estudiando en esta carrera iba a poder tener la oportunidad de casi no hablar con nadie, de estudiar solo. Sí, o sea, yo me sentí mal porque... que no era yo. Sentí que me lo estaba... Sentí que me lo estaba diciendo así como ya para de hablar, ¿no? Y dije, bueno, que... es una anécdota real, ¿no? El colega estudiaba física. Y algo que ahorita decía Oscar de esta cuestión de tener estos grandes grupos ahora colaborando, algo que me pasó a mí, bueno, yo estudié en la UNAM, entonces yo estudié en la Facultad de Ciencias donde solamente había físicos, matemáticos, en ese entonces actuarios y biólogos, ¿no? Ahora ya hay una cantidad de carreras impresionantes, ¿no? Entonces, y los ingenieros estaban en otra facultad, muy alejados de nosotros, muy lejos. Algo que a mí me gustó cuando yo llegué a la UAM es justamente esta concurrencia de diferentes disciplinas. Y estoy seguro que ahora, justo para entrarle a los problemas, eso es lo que hemos aprendido también, pues se requiere justo esta concurrencia de diferentes disciplinas, ¿no? O sea, ya los problemas que hay que resolver actualmente, por eso empecé así mi primera intervención diciéndoles, pues yo soy el físico que agarro mi hojita de papel, mi goma, mi lápiz y me pongo a hacer cálculos. Ese tipo de investigación. Todavía hay de esa, todavía hay algunos problemas que hay que resolver así, estoy seguro, pero cada vez es menos. Y cada vez los problemas son mucho más complejos y se necesita la concurrencia de muchas disciplinas. Y en ese sentido, a mí, algo que me pasa mucho en la UAM, me encanta justo poder tener aquí amigos que son ingenieros, ¿no? Porque sí, realmente tienen una forma diferente de ver el mundo. Son más prácticos, ¿no? Uno es más rollero, más así como, a ver, déjame pensar bien, antes de hacer el cálculo, déjame ver cómo lo voy a hacer, etc. Y justo ahora muchos de los problemas que se tenemos que resolver necesitan justo la concurrencia de todas esas expertices. En ese sentido, también traigo a colación, hace algunos años había hubo una plática de tres eminencias en la UAM Iztapalapa, ¿no? Eran tres profesores eméritos, de hecho, o distinguidos los tres, y estaban discutiendo, ¿no? Entonces, uno decía que él era muy pesimista, esto ya tiene esta plática, tendrá como 10 años, 15 años, hacia el futuro, ¿no? Por cómo él veía que se pasaba el mundo. Y otro de ellos decía que no, que él era muy optimista, ¿no? Que sentía que las cosas iban a mejorar en cuanto a las colaboraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy un poquito más de la segunda idea. Yo creo que ahorita estamos en un momento en el cual no sé si sea un cambio de paradigma, no sé si la pandemia nos haga pensar de manera diferente, pero lo que sí es cierto es que muchos de los problemas importantes que quedan por resolver o a los que nos estamos enfrentando necesitan necesariamente la concurrencia de varias disciplinas, ¿no? Y en ese sentido, ahora que estoy en la UAM y bueno, y en este puesto además de donde tengo pues, hay departamentos, uno de matemáticas, uno de física, uno de química, dos de ingeniería. Uno se ve justo la riqueza o el potencial de los posibles problemas que podemos atacar si todos nos unimos y concurrimos hacia el mismo lugar. Entonces, yo soy muy optimista en el mediano plazo, no solo en la UAM, sino en todas las universidades, porque esos problemas que quedan, que son de corte interdisciplinario, yo creo que pues todo lo que hemos vivido recientemente con la pandemia y todo nos está preparando justo para empezarlos no empezarlos, pero sí atacarlos de manera muy seria, ¿no? Entonces yo sí creo que en las universidades el tipo de interacción que hay va a ser diferente al que había hace 15, 20 años, de eso no tengo ninguna duda, y yo siempre he sido muy optimista, aunque me acuerdo que Carlos Monsiváis decía que un optimista era un pesimista mal informado, ¿no? Pero bueno, no importa, yo soy un optimista, me declaro. Y yo creo que de verdad que esta concurrencia de disciplinas y de unión de esfuerzos para resolver muchos de los problemas que tenemos actualmente y que casi todos los importantes son de índole interdisciplinario,
De verdad que yo creo que más bien son tiempos muy padres para los que son jóvenes como ustedes, porque pues están enfrente de ustedes muchos problemas por resolverse, pero yo creo que ahorita justo hay esa apertura en todas las universidades, me atrevería a decir que todas, y yo creo que yo soy muy optimista y creo que vienen tiempos muy buenos y que vamos a resolver muchas cosas muy interesantes con la concurrencia de todos, y esto de ciencia de datos sin duda alguna nos va a permitir también resolver muchos problemas muy importantes. Gracias, Román. Oscar, ¿tú quién? Si quisiera contar algo de lo que dijo Román. No por anécdota, tenemos algunas anécdotas escondidas. No, pero fíjate que hemos revisado literatura, por ejemplo, de la American Statistical Association, de la SIAM, que es a la que yo pertenezco. En particular los de estadística hacen énfasis en que, bueno, cuando hablas de data science puede ser, digo, el colega de Brasil que nos platicó en el seminario, él era de inteligencia artificial, nos metía como en una bolita de todas las que están conectadas, pero independientemente de cómo definamos esa área, se hace énfasis en que esto es ciencia dependiendo del perfil de trabajo que tú hagas, o simplemente es un asunto de, por ejemplo, como tú decías, estos cursos que te sacan como científico de datos en tantos meses por tantos dólares. En eso no estamos pensando, al menos como grupo no, te lo juro, es un asunto más como de, es algo más básico de ciencia, ¿no? O sea, es decir, dar el otro paso, por ejemplo, que la universidad tenga una línea que, por ejemplo, haga más hacia la industria, hacia incluso la función pública, el impacte ahí. Yo creo que eso no está tampoco tan bien definido todavía en la universidad pública, a pesar de que tenemos, por los años que tenemos en la UAM, yo creo que eso se tendría que redefinir como a otro nivel. Pero no, en lo que mencionaste, aquí no se trata, yo creo que de suprimir, por ejemplo, en particular los matemáticos más puros o los físicos más teóricos. No es que mucha gente así lo entiende, no se aparece como un paradigma y todo así como el espanto, ¿no? Pues, aparecieron las máquinas, nos va a quitar el trabajo. Aparecen los robots, pues va a quitar el trabajo. Aparece ciencia de datos, pues va a desaparecer todo aquello que hace lápiz y papel. No, justamente yo creo que la convivencia es la riqueza, es decir, quien quiera hacerlo, o sea, está abierta la posibilidad. Te juro, lo que nos une a la gente que queremos impulsar esta ciencia de datos es la modelación matemática en el fondo, pero la modelación matemática con datos, ¿sí? Es decir, es algo que mis colegas en matemática sí se pelean conmigo cuando yo les digo, es que la modelación matemática la hace todo el mundo, o sea, ingenieros, físicos, todos tienen modelos y hacen el proceso de modelación. Ustedes que se creen matemáticos aplicados, que también está en desuso en el mundo, a pesar que los Estados Unidos son los que impulsaron ese término, tiene que ver más con alguien que trabaja modelos, pero de forma abstracta, que te dicen que vienen de algo de física, y dices, no, esto como que ya cambió. La modelación es un proceso, trabajar con modelos, eso no es un proceso. La modelación sí es un proceso en el que incorporas datos a tus modelos, los contratas, todo lo que tienes que hacer, ¿no? Si eres bayesiano, si traes de problemas inversos, etc. Entonces, hay gente que va a continuar con su trabajo, yo creo que eso está bien, pero más bien aquí el paradigma, yo diría, para la UAM es fortalecer o hacer que concurran los que quieren hacer esto con el asunto de los datos. Es decir, no es quitarle el trabajo al laboratorio, ¿no? Pero sí enfatizar como que es otra rama, ¿no? de la investigación que nosotros sí tenemos potencial. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Gracias. Fíjate que yo creo que pues, me va a interesar mucho ver qué nos dice Alfredo al respecto, pero yo creo que uno de los retos que tenemos enfrente es evitar que al ser ciencia de datos se vuelva a aprender Python, R o ¿no? Que fue lo que hicimos estos días, pero bueno, no lo hicimos así, creo que eso es broma, creo que ahí está un reto clave, ¿no? Porque lo que ofrece el 95% de los links de internet y demás es eso, y ahí no está el asunto, ¿no? Tratamos de discutir estos días de que el asunto está en pensar integralmente, en que los datos tienen la razón y en que tenemos que pelearnos con explicar qué nos están diciendo, ¿verdad? Y eso implica un cambio de mentalidad en todas las disciplinas y en todos los procesos que nos enseñan. Gracias, Oscar. Igual antes de tomarnos unos minutos y darles la palabra a ustedes con alguna inquietud, alguna pregunta, me gustaría un poquito concluir con todas estas ideas que tienen. La verdad que
fue a propósito no empezar, ni siquiera poner en la mesa la pregunta es a los panelistas qué consideran ciencia de datos, ¿no? Porque, pues cada quien puede pensar a su manera qué es ciencia de datos. Lo cierto es que efectivamente tiene que ver, como dice el doctor Morales, con ciencia, ¿no? Tiene que ver con datos. Entonces tiene que ver, lo presentábamos ayer en unos diagramas muy bonitos, ¿no? La gente que expuso así fantásticamente, ¿no? Esos diagramas, que son muchas áreas que convergen, ¿de acuerdo? Lo cierto, Román, como dice Héctor, es que efectivamente la buena aplicación requiere de tecnología, requiere de ingenieros, de computólogos, de almacenamiento, pero llega un momento en que se requiere de la matemática o de la física o de la ciencia teórica que permite impulsar o catapultar los beneficios de cierta tecnología. Sin esa, yo lo digo, no hay máquina o almacenamiento que alcance en el mundo. Entonces, lo he dicho de Roma a lo largo de este taller, de este evento, en la diversidad está la riqueza, porque efectivamente hay momentos en los que hay que plantear un modelo matemático, analizarlo desde el punto de vista estadístico, implementarlo computacionalmente y luego hacerlo eficiente. Pero en algún puente, en algún momento, la ciencia me dice cuál va a ser la eficiencia, la mejor manera de implementarlo computacionalmente. Entonces, mi definición de ciencia de datos, digo, no pretendo dar una, pero que si quiere hacerlo, tanto en la universidad, en la pública, en la privada, en el ITAM, yo estuve, afortunadamente, llamémoslo así, en el ITAM varios años. En ciencia de datos cabemos todos. Para mí es eso, en ciencia de datos cabemos todos. Entonces, en ese sentido, la UAM tiene todo el potencial. Lo que pasa es que ahora resulta que necesitamos dinero. Sí, siempre se necesita dinero. Que necesitamos nuevos programas de estudio, tal vez. Que la pandemia nos presentó retos, ok. Dicen los bayesianos, los bayesianos son así: condicionar a todo lo que tenemos, a la pandemia, a la guerra, a la falta de planes de estudio, a la falta de muchos recursos, se puede hacer más con lo que se tiene. Es una realidad, ¿no? Yo lo planteo a la rectora y sigue siendo mi idea general. Con lo que tenemos, con buena voluntad, porque están los elementos no solo en la universidad, en la UAM, que es interdisciplinaria de nacimiento, sino con interacciones con colegas, como está aquí Alfredo de ITAM, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia o la guerra nos debe de venir a dar oportunidad realmente. Esa colaboración ya existe. Yo lo único que creo que falta es la voluntad de organizar eso para darle un sentido. Y ahí cabemos todos, ¿no? Yo la verdad lo dijimos desde ayer en los diferentes talleres, lo decía Oscar, Python, R, MATLAB, Octave, vienen después. Pero el científico tiene que resolver esas integrales primero, saber si una integral es finita o converge y después implementarla. Entonces lo que pasa es que parece ser que de repente, como dices Román, parece ser que no encaja el físico o el matemático directo. No, sí encaja. El punto es, hay que causar de manera adecuada ese trabajo. Y lo tenemos en todos lados. Y la verdad que ahora alguien decía por ahí, uno de los participantes, decía, es que a mí el término ciencia no me gusta. Es que hay que ponerle nombre al niño, ¿no? Pero ya lo tienes, ¿okay? Pero ese trabajo realmente lo hemos hecho durante muchos años. Lo que pasa es que simplemente de manera natural en el mundo, por el propio cambio a nivel mundial, tecnológico, pandemia, guerra, nos hemos tenido que ir adaptando. Yo creo que la definición de ciencia de datos cabemos todos en cualquier momento. Entonces, esa sería mi conclusión. Entonces pasaría a si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que la haga y que la refiera a algún panelista en particular. Es a todos, pero yo no dudo, es a todos quien quiera participar, entre reflexiva y si es pregunta. Yo no dudo en la capacidad, centrándome ahorita de la UAM, en que tenga incluso hasta la voluntad de hacer el programa y ni la capacidad del personal que se incorpore a si se crea la licenciatura en ciencia de datos, que se dé con formalidad y con toda la experiencia que el docente que se incorpore la provea a los estudiantes. Pero retomo lo de Oscar, que yo creo que eso es lo más central, porque la capacidad yo creo que la tienen pues todos ustedes y los que estamos aquí interesados en el tema, de adquirir esos conocimientos, pero
Alfredo, que creo que escuché que es matemático aplicado del UTAM, yo soy matemático aplicado y computación de la UNAM, yo podría decir que no, que esas licenciaturas, cuando fueron creadas en sus tiempos, que son los que se deberían de dedicar a eso. ¿Cómo poder distinguir a un científico para datos, que yo creo que este sería el nombre, científico para datos, de un matemático aplicado o de un actuario? Ahora ya se incorporan los geofísicos a hacer datos, bueno, los ingenieros biomédicos, o sea, ya es tan diverso, como dices. ¿Cómo podría proveer la institución que dé esa licenciatura una distinción y que no se convierta en lo que dice Oscar, de que, pues es que ya sabe Python, R o Julia, y ya es un científico de datos, ¿no? Porque yo creo que implica mucho volverte medianamente experto en computación, en teoría de la información, en probabilidad y estadística, en ecuaciones diferenciales. O sea, casi sería una licenciatura equivalente a medicina, 6 años, ¿no? O 7 años para decir soy un intento de científico de datos, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería para mí el mayor reto de la institución. No sé si alguien quiere preguntar al respecto o retroalimentar la... ¿Vale? Me voy a atrever a... Ahorita los comentarios que han salido es algo muy interesante y justo es el cambio de paradigma que ha tenido las cantidades volumétricas de información, ¿no? Ya lo decías, ¿no? Antes el físico, el científico planteaba sus hipótesis, diseñaba sus experimentos, recogía datos y veía si sus hipótesis eran válidas o no, si tiene que replantear, etcétera, etcétera. Este proceso iterativo de generación de conocimiento. Y ahora el paradigma es: tengo muchísima información, ¿qué demonios hago con todo eso? ¿Y qué conocimiento hay dentro de esa información? Si se puede extraer conocimiento o no, ¿no? Es la parte interesante. Yo coincido, no porque sea matemático aplicado, pero coincido en esa visión de la parte del científico aplicando, el científico de datos aplicando su expertise en la resolución de problemas, no es muy diferente a lo que hace un científico en otras áreas, ¿no? Es plantear hipótesis, diseñar el experimento, y muchas veces el diseño del experimento ya no quiere decir cómo recojo información, es en qué información me fijo ahora para probar mi hipótesis, validarla y refinar el proceso iterativo que todos conocemos y llamamos que es el método científico. ¿Alguien más? Me gustaría comenzar regresando a este asunto de la pertinencia de un plan, un programa y los programas de estudio en la universidad, o cuál es la diferencia entre tomar un curso en línea y que le digan a uno que ya es científico de datos, o bien pasar 2 años en la maestría o 4 o en la licenciatura. Y yo creo que como parte de la crisis a la que me refiero, la universidad como modelo que surgió, no sé, entre finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, el modelo está en entredicho, ¿no? Es decir, el día de hoy existe una oferta tan grande de educación en línea que muchos chicos se preguntan: ¿realmente necesito yo ir a la universidad para ser, por ejemplo, ya no digas un programador, sino un buen programador que incluso tenga todas las competencias que se podrían adquirir al pasar 4 años en la universidad? ¿Realmente lo necesito? Y entonces yo creo que la universidad tiene que decir: sí lo necesitas, porque no solamente te voy a dar